Muy buenos días, querido pueblo de Dios, donde siquiera se encuentre, que reciba la bendición del Señor en este su día santo. Quiero seguir compartiendo estos temas que son muy importantes con respecto a la santidad del día sábado. En este momento, el día de hoy, voy a compartir el tema que se titula La controversia sobre el sábado y domingo. Y para ello quiero hacerlo con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, que dice así: A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este humilde servidor del Señor, quien les habla, es adventista del séptimo día, y quiero compartir este tema del sábado porque es trascendental para el tiempo presente y futuro. Por eso pidamos la bendición del Señor para que no sea palabra de un hombre y no la palabra de Jehová la que sea impartida en este momento a través de este humilde servidor. Oremos. Querido y amado Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Señor, en este tu día santo, dándote el honor, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración que solo tú mereces por ser el creador, el redentor, el transformador, el capacitador, el dador de la vida. ¿Cuántas cosas pudiera decir? Solamente, Señor, gracias por toda tu bondad, por tu gran amor y porque aún sigues teniendo misericordia de nosotros. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino y en su vida propia nos enseñó cómo vivir en obediencia a tus santos preceptos, cómo vivir para vindicar, honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Por un así dice Jehová, por un escrito está. Bendice el mensaje de esta mañana, en este día, que sea para honra y gloria a tu nombre, y recordar que estar de tu lado es una bendición. Señor, bendice a las personas que van a escuchar este mensaje y que sea mensaje de salvación. Dale sabiduría, buen entendimiento, y permite también que este humilde siervo tuyo, este humilde servidor, lo que comparta sea conforme a tu palabra. Toca mis labios con el carbón de tu altar, límpiame de mi pecado para ser digno de compartir esta verdad santa. Señor, gracias por esta oportunidad, por permitirme ser un instrumento a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya les he venido diciendo en temas anteriores, la controversia sobre el sábado y domingo. La cuestión decisiva no es la que en apariencia podría significar la mera diferencia entre uno y otro día, o sea, entre sábado y domingo. Muchos cristianos sinceros, guardadores del domingo, están hoy reposando plenamente en Cristo para salvación. Están guardando el día equivocado, pero por la razón correcta, por la verdadera motivación. De igual manera, muchos cristianos sinceros guardan hoy el sábado porque piensan que esa observancia del sábado les salvará. Están guardando el verdadero día de reposo, pero lo hacen por la razón equivocada. Ambos están en necesidad de corrección. Y si lo permitimos, el Espíritu Santo lo hará a medida que nos guíe a toda la verdad. Jesús dijo en San Juan capítulo 16, os conviene que yo me vaya para enviaros el Consolador. Él nos mostrará toda la verdad y nos mostrarán las cosas que van a suceder
y nos mostrará también cómo lo debemos hacer. Eso lo encontramos en Juan 16:13. Un punto o una observación. Me gustaría que tomases un papel y lápiz para que cuando comparta un texto bíblico tomes nota y lo estudies en tu propia Biblia, para que no te quedes solamente con lo que escuchas, sino que debes de ir al libro sagrado, a la Biblia, y mirar que es verdad lo que se está compartiendo. Es interesante confirmar y verificar lo que escucho. Cuando el Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, según Mateo 24:14, polarizará a toda la raza humana en solamente dos grupos, los creyentes y los incrédulos, según 1 de Juan 5:19. Habrá solamente aquellos que reposen plenamente en Cristo y los que lo hayan rechazado irreversiblemente. O sea, quedarán dos grupos, los que obedecen y los que no. Los que guardan el sábado de la manera correcta y los que lo rechazan. En el tiempo del fin, todos los que se alisten bajo la bandera de Cristo adorarán al Señor del sábado. Su observancia del sábado será el signo exterior, o sea, el sello de la justicia que recibieron ya por la fe. De la misma manera en que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que obtuvo estando aún incircunciso, según Romanos 4:11. Al final del tiempo, aquellos que hayan deliberadamente vuelto sus espaldas al don gratuito de Dios de salvación en Cristo, adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. Solo encontramos Apocalipsis 13, 3 y 4. Exaltarán el domingo como el día de reposo del hombre. En oculto desafío al día de reposo de Dios. El meollo, pues, en el conflicto final, no será solamente la controversia entre dos grupos de cristianos, ni siquiera entre dos días distintos de reposo, sino entre los métodos de salvación opuestos. El conflicto se centrará en el sábado, significando la salvación por la fe, por la sola fe en Cristo, y el domingo, significando la salvación por el esfuerzo humano. Es importante estudiar las Escrituras. Hoy en día hay falsos predicadores, hay falsos maestros, falsos profetas. Por eso, por amor al Señor, les animo, no se queden con lo que este servidor les transmite. Ve y estudia la palabra. Esto que estoy compartiendo está en la palabra de Dios y en el libro Conflicto de los Siglos, de una autora fantástica, Elena G. de White. Por eso es importante estudiar estos temas, para que después no digan, no lo sabía y nadie me lo dijo, porque ese es nuestro deber como adventistas del séptimo día, exaltar primero que todo la palabra de Dios. La verdad de los 10 mandamientos que están vigentes, la verdad del santo sábado, la verdad que Cristo viene pronto y necesita que la humanidad conozca esta verdad para que la humanidad tome una decisión para vida y para vida eterna. El Señor no obliga a nadie, pero sí es menester que sepan la verdad para que tú y yo tomemos una decisión correcta. Este servidor ya tomó la decisión y quiero que también tú la tomes.
y que tomes la decisión según el dictado de la conciencia, porque así está escrito en la palabra de Dios. Y debemos vivir por un así dice Jehová, por un escrito está, como enseñó el Divino Maestro. Seguimos. A lo largo de toda la escritura, el asunto fundamental va referido a la disyuntiva salvación por fe versus salvación por obras. En el corazón del mensaje de la Biblia está la salvación por la gracia, hecha efectiva por medio de la fe. Habacuc 2:4, Romanos 3:28, Gálatas 2:16, Efesios 2:8 al 9 y Hebreos 10:38-39. Y también encontramos el testimonio de todos aquellos hombres que aceptaron esta misma verdad en el tiempo antiguo, porque así como fue para ellos, es para nosotros hoy. Por fe, por gracia somos salvos, y eso es un don gratuito que viene de Dios. Les animo también a leer el libro de Hebreos, capítulo 11, del 1 al 40. En el corazón de toda religión falsa está la salvación por las obras. En tiempos antiguos, el domingo vino a ser no solamente el día para el reposo físico y mental del hombre, sino que por encima de todo simbolizaba el día de reposo espiritual y adoración basado en la creencia pagana de que el sol era el principal de los dioses. Eso se hizo prominente en el Imperio Romano, en los días de Cristo, de manera que, desde su mismo origen, el reposo del domingo es una institución pagana que representa la justicia propia, en contraste con el sábado de Dios, señal de la justicia que viene solamente por la fe. Esos conceptos opuestos de la salvación han estado en conflicto desde la entrada del pecado y son irreconciliables. Amados del Señor, el sábado, ¿por qué guardamos el sábado? ¿Por qué adoramos a Dios en el sábado? Porque el sábado fue instituido desde los mismos comienzos de la creación. La primera pareja, Adán y Eva, adoraron a Dios en ese día. Ellos compartieron ese día juntos. Dios, Adán y Eva, desde el comienzo de la creación. ¿Por qué guardo el sábado? Porque me recuerda que Dios es mi creador. Es el creador de cuanto existe en este cosmos, en esta tierra, en el mar. Es mi redentor porque me ha dado redención en Jesucristo. Guardo el sábado porque soy salvo por los méritos de Jesucristo. Soy salvo por la gracia de Dios. Por esa razón debemos guardar el sábado, porque somos salvos. Por eso debemos guardar los 10 mandamientos. Pero es curioso porque el mundo no roba, no mata y tantas otras cosas, pero el que más cuesta y el que causa polémica es la observancia del santo sábado. Y presentan cualquier cantidad de argumentaciones, pero Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. También dijo el Divino Maestro: yo soy el Señor del sábado. Mateo 12:8. Y en Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué? Hoy en día hay muchas argumentaciones que hay que tener un día para la familia, que hay que darle descanso al medio ambiente, que los animales deben descansar. Sí, eso está bien. Pero no el día que la humanidad o los gobernantes dicen.
Dios tuvo eso en cuenta desde los comienzos de la creación. Y por eso dejó el sábado para que el ser humano descanse mental, física y espiritualmente. Ahí lo dice el libro de Éxodo, para que no trabajen ni aún los esclavos, ni los animales. Dios tuvo eso en cuenta, pero como la humanidad siempre hemos querido llevarle a la contraria a Dios, entonces nos hemos inventado otro día que no viene con la bendición de Dios. Un día que es el invento del ser humano. Especialmente de un poder político religioso. Y ellos dicen, este es nuestro día distintivo. Pero Jesús, nuestro Padre, Dios, dice, señales entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Dice el libro de Éxodo 31, 12 al 17 y Ezequiel 20, 12 y 20. Cuando el verdadero evangelio de la justicia por la fe sea plenamente restaurado y predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, toda persona tendrá que hacer la elección por Cristo o contra Él. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, 19 y 20. Vamos a leer un momentico el libro sagrado. Deuteronomio 30, 19 y 20. Vamos a mirar aquí en el libro Deuteronomio 30, 19 y 20. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahí está bien claro. ¿Siguiendo a quién? Siguiendo a Dios. ¿Cómo? Haciendo obediencia a todo lo que está escrito en su palabra. Ahora vamos un momento al libro de Josué 24. Josué 24, 13 al 15. Esto es con la palabra de Dios. Esto no es un invento del ser humano. Esto está escrito en el libro sagrado. Josué 24, 13 al 15 dice lo siguiente. Os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las que ahora habitáis, y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Le está hablando a su pueblo, al pueblo que sacó de Egipto. Así como tú y yo, si aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor, somos sacados de la cantera del mundo, del mundo de las tinieblas, a la luz admirable, o sea, para andar en los caminos de Dios. No como a mí me parece, sino como Dios manda en su palabra. Hoy en día muchos, aún incluso aquellos profesos cristianos que dicen ser seguidores de Cristo Jesús, viven el cristianismo según les parece que está bien, pero no es lo que a mí me parece, es como dice Dios en su palabra. Sigo leyendo, 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. O sea, nosotros esto lo tenemos que tener bien claro. Y la salvación es personal. Tú y yo somos responsables de aferrarnos de esa gracia divina y aceptar a Jesús como Salvador y Señor, guardar sus santos preceptos, observar el santo sábado como Él manda en su palabra y obedecer. No por las argumentaciones del ser humano, sino por un así dice Jehová. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Romanos capítulo 9. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Dice así la palabra de Jehová. 30 al 33. La justicia que es por la fe. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Si tenemos fe en Jesucristo como Salvador y Señor y lo hemos aceptado como nuestro Redentor, debemos obedecer la palabra de Dios, guardar su santo sábado y vivir por un así dice el Señor. Él nos dio ejemplo. Dice: ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Libro de Lucas dice que él iba los sábados a la sinagoga a alabar y glorificar el nombre de Dios, leyendo las santas escrituras y haciendo misericordia, llevando a otros un mensaje de esperanza, infundiéndoles fe. ¿Qué estamos haciendo por Cristo mientras vida Él nos da? Esa debe ser nuestra reflexión. ¿Estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios o estamos viviendo por lo que dice el ser humano, por argumentaciones y falsos conceptos equivocados? Ahora vamos al libro de Filipenses 3, 3 al 9. 3, 3 al 9. Dice así: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está hablando el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, no lo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. Vuelvo y leo. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Ahí está ese pequeño detalle. Cuando observamos el sábado, lo hacemos por amor al Señor, porque dio su vida, nos rescató, nos redimió, nos justificó. Y lo hacemos porque tenemos confianza, confiamos en su palabra, en sus promesas, en que aún en medio del conflicto, Él nos dará la paz, la gracia y el poder para vencer y resistir en el día malo. Muy pronto se van a llevar cambios estratégicos en este mundo, porque el Cordero o el estado o el país que tiene dos cuernos como de cordero ya habla como dragón. En un próximo tema compartiré este tema. O sea, compartiré el país o la nación que fue levantada con la libertad de expresión y adoración, pero que muy pronto, poco a poco, se va suprimiendo esa libertad. Y lo que se vivió en el pasado se volverá a vivir en el futuro. Y eso va a ser más pronto de lo que muchos creemos. En ese tiempo, el sábado será el sello de Dios. En ese tiempo, o sea, muy pronto. En ese tiempo, el sábado será el sello de Dios, representando la justificación por la fe. La observancia del domingo, en contraste con lo anterior, representará la marca de la bestia, significando el rechazo del hombre de la gracia salvífica de Dios en Cristo Jesús. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Allí hay un tema muy importante. Apocalipsis capítulo 14. (9 al 12). Apocalipsis 14, 9 al 11 dice así. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, eso quiere decir por convicción y por conveniencia. Porque va a llegar el momento de que será obligatorio trabajar en sábado y será obligatorio observar el domingo como día de descanso, y los que no se adapten a esta regla les prohibirán comprar y vender. Entonces, todos aquellos que aceptan la marca de la bestia es porque no tienen fe en la palabra de Dios que dice que Él nos salvará, Él nos protegerá. Hay que tener fe, una fe firme. Si no somos fieles hoy, ¿quién garantiza que mañana lo seamos? Si somos fieles hoy, nos mantendremos firmes como los 3 jóvenes hebreos en el campo del Sinar allí, cuando los levantaron la torre, la estatua esa inmensa allí en Babilonia. Ananías, Misael y Azarías, que se mantuvieron firmes en contra del dictamen del rey Nabucodonosor, que ordenaba que se postrasen de rodillas y adorasen la imagen. Y esos 3 jóvenes valientes dijeron no. Y eso se va a volver a repetir.
Y lo único que nos ayuda a fortalecernos para estar firmes en medio de la prueba es tener tiempo de comunión con Dios cada día, leyendo las Santas Escrituras, clamando a Dios por sabiduría y viviendo siempre teniendo en cuenta que el ejemplo, el modelo a seguir se llama Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Sirviendo a Dios cada día, por un escrito está y por un así dice Jehová. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Jehová, tu Redentor, es el Señor y que te enseña los caminos correctos. Él te enseña el camino por el cual debe andar. Eso lo dice Isaías 48, 17. Este libro sagrado es el GPS espiritual. No te dejes engañar, no comas cuento. Estudia la Biblia y sigue lo que Dios dice en su palabra, viviendo por un así dice Jehová. Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, o sea, los que reciben la marca de la bestia, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si los que observan el domingo por ignorancia escuchan esta verdad, deben de tomar una decisión. No porque lo diga este servidor, lo está diciendo la palabra de Dios. Si no quieres recibir la marca de la bestia, entrega tu vida a Dios, ponte en comunión con Dios y acepta a Jesucristo como Salvador y Señor y empieza a observar el día correcto. El día que dijo Dios dijo Dios, allá en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3, que fue ese día bendecido y santificado. El otro día es un invento del ser humano. El sábado que tiene las prerrogativas de Dios es el Santo Sábado, sello del poder creador de Dios. Cuando se promulguen leyes que hagan obligatoria la observancia del domingo, significará el rechazo deliberado y final del mundo hacia el ofrecimiento amoroso de Dios de salvación mediante su Hijo, Jesucristo. Esa es la abominación de la desolación de la que habló Cristo. Mateo 24, 15. Vamos a un momentico a Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, 15. A ver qué dice la palabra del Señor. Mateo 24, 15. Mateo 24, 15 dice lo siguiente. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. En el libro de Apocalipsis aparece varias veces, el que tenga oído, escuche lo que dice el Espíritu. Lo que este humilde servidor está compartiendo contigo está en el libro sagrado, por eso es importante no quedarse solamente con lo que escucha, hay que leer las Escrituras. Hay que leer el libro sagrado para entender y comprender lo que Dios nos dice en su palabra. Los que insistan entonces en el reposo del domingo estarán en oposición consciente y voluntaria al sábado de Dios y recibirán las plagas, la ira de Dios derramada sin mezcla de misericordia, según lo leímos en Apocalipsis 14, 9 al 11. En contraste, los que se adhieran al sábado del séptimo día
en ese ambiente de oposición lo harán solamente mediante una fe inconmovible en Dios. Atravesarán el tiempo de angustia y habrán lavado sus ropas y las habrán emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado y seamos dignos de que la justicia de Jesús nos sea imputada y vivamos en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. No por los argumentos del ser humano, sino por lo que dice Dios en su palabra. Querido que me escucha, es urgente que tomes una decisión. O estamos de parte de Dios o de parte del enemigo. ¿Guardamos el día correcto o no lo hacemos? El día correcto dice bendición y santificación. El otro día no tiene ninguna prerrogativa. Solamente Dios bendice y santifica. ¿Qué piensas hacer tú? El día de salvación es hoy. Debido a que tantos cristianos tienen ideas todavía confusas acerca de la salvación, la verdadera naturaleza del conflicto entre el sábado de Dios y el domingo pagano papal del hombre tampoco se comprende aún con claridad. Pero cuando los dos métodos opuestos de salvación vengan a ser confrontados, la verdadera importancia del sábado será igualmente manifiesta. En ese tiempo, la observancia del sábado será de una forma muy especial la prueba de la fe. Y termino con este pensamiento. Que Dios nos dé a cada uno la gracia y el valor para mantenernos por la verdad. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Esto lo encontramos en Apocalipsis 22, 20 y 21. Amado que me escucha, esto es una verdad pura, porque está en el libro sagrado, en la Biblia. Y te animo a que, aunque hayas guardado el día equivocado, clama a Dios y pide esa gracia, esa sabiduría, esa fe, y tomes una decisión antes que sea demasiado tarde. Cristo viene pronto y lo que más desea es llevarte a vivir con Él por la eternidad. Por eso este humilde servidor le anima en el nombre de Jesús. Toma una decisión hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. La paz de Cristo Jesús te acompañe, te bendiga y te ayude a tomar la decisión correcta. Dios te bendiga.